Bueno, entiendo que estamos todos, así que les voy a pedir que por favor, tanto a las partes como a los señores ministros y relator, y a las partes que por favor se conecten, muestren sus imágenes para poder dar inicio a esta audiencia. Faltaría solamente la parte reclamante. Ahí sí. Muy buenos días, su señoría. Buenos días, colega. Buenos días. Muy buenos días. Un par de prevenciones antes de comenzar esta audiencia. Les voy a solicitar a los señores abogados que procedan a apagar o silenciar sus teléfonos celulares. De igual forma, les voy a pedir que desactiven de sus computadores las respectivas notificaciones de redes sociales o de correo electrónico, porque estas eventualmente podrían perturbar el normal desarrollo de la audiencia. Les voy a pedir a los señores abogados, especialmente, que no utilicen sus teléfonos celulares durante el desarrollo de la audiencia, porque estos aparecen muchas veces en primera plana dentro de las cámaras y distraen la atención que el tribunal requiere en este tipo de actuaciones. Les voy a pedir también que a las salas donde ustedes están en estos momentos no ingrese ni salga persona alguna, de manera que la audiencia se desarrolle de manera ininterrumpida y sin ningún tipo de interferencia. Les voy a solicitar que mantengan los micrófonos de sus respectivos computadores apagados mientras se desarrolle la intervención de las demás partes o del tribunal, y solamente lo enciendan en aquellos casos en que estén llamados a intervenir. Les indico además que esta audiencia va a ser grabada vía streaming y va a ser transmitida, vía streaming, está siendo grabada y va a ser incorporada en el registro de gestión de las causas, y le voy a indicar, por lo tanto, que está prohibida cualquier tipo de grabación o reproducción individual que pueda realizar cada uno de ustedes. En caso de que por algún desperfecto técnico no pueda desarrollarse la audiencia de manera normal, vamos a proceder a interrumpirla, vamos a intentar solucionar el inconveniente dentro de la misma audiencia, y si es que eventualmente este inconveniente es de un grado mayor, vamos a suspenderla y vamos a reagendar. Esperemos que evidentemente ello no sea así. Se recuerda también que conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Civil, los señores abogados tienen prohibida la lectura de defensas escritas, ¿no es cierto?, ya sea que se encuentren en soporte digital o en soporte papel. Vamos a indicar si es que las partes tienen a sus representados, pueden sentarlo al lado de ellos. Evidentemente que la situación hoy día no lo recomienda, pero si es que eventualmente existe esa posibilidad, el tribunal se las informa. De igual manera, les dejo constancia que para todos los efectos legales, el tribunal se va a constituir con el ministro Iván Hunter, quien les habla y lo preside, la señora ministra Sibel Villalobos Volpi y el señor ministro Jorge Retamar Valenzuela. Siendo las 9:35, vamos a dar por iniciada la vista de la causa R13-2020, Comunidad Indígena Eugenio Araña Huiliñir, con la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de la Araucanía. Les voy a solicitar a los señores abogados que se identifiquen con su nombre completo, RUC, e indicando además la parte de que representan, comenzando por la parte reclamante. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Por la parte reclamante comparece la abogada habilitada Paula Villegas Hernández, cédula de identidad 19.155.945-2, conservando el domicilio y la forma especial de notificación ya consignadas en la carpeta judicial. Muchas gracias. El tribunal tiene presente la individualización de la parte reclamante por la parte reclamada. Buenos días. Buenos días, comparece Estefanía Sáez Cuevas, cédula de identidad 15.988.048-6, en representación de la Comisión de Evaluación de la Araucanía del Servicio de Evaluación Ambiental.
Muchas gracias. El tribunal tiene presente la individualización de la parte reclamada. Por el tercero, buenos días. Buenos días, su señoría. Comparece por el tercero coadyuvante y titular del proyecto Vientos de Reneico Sociedad por Acciones, el abogado Diego Maldonado Moraga, RUT 16.123.779-5, ya individualizado en auto. Muchas gracias. El tribunal tiene presente también la individualización del tercero. Se le comunica a las partes que esta audiencia está siendo transmitida vía streaming. Copia del logrado se va a incorporar en el sistema de gestión de causas. De igual forma, se les indica que asistirá a esta audiencia el ingeniero informático del tribunal, don Javier Subiabre, que nos apoyará o nos dará el soporte técnico en caso que sea necesario. Y también está conectada la periodista del tribunal, señorita Bárbara Cobos. Actuará como relator don José Alain Hernández Riera. Por favor, señor relator, ¿puede dar cuenta de las resoluciones del tribunal respecto a los escritos que se encontraban pendientes en esta causa? Sí, señor presidente. En el día de ayer se presentaron 3 escritos. El primero, escrito de Fojas 3485, presentado por el tercero coadyuvante de la reclamada. Se provee a lo principal por anunciado por 30 minutos, al primer otro sí téngase presente y al segundo otro sí por acompañado autorice exhibición. Al escrito de Fojas 3497, en este caso de la reclamada, se resuelve por anunciado por 25 minutos, y al escrito Fojas 3498, que es de la reclamante, por anunciado por 30 minutos. Esos son los escritos, señoría. Perfecto, muchas gracias. Le voy a solicitar al señor relator que comience su relación. Gracias, señor presidente. A Fojas 1 y siguientes, doña Paula Andrea Villegas Hernández, abogada en representación convencional de la comunidad indígena Eugenio Araya Huiliñir, interpuso recurso de reclamación del artículo 17, número 8 de la ley 20.600, en contra de la cueva de la región de la Araucanía, por la dictación de la resolución exenta número 16 de 31 de marzo de 2020, que resolvió rechazar la solicitud de invalidación de la resolución exenta número 450 de 12 de diciembre de 2018 del mismo órgano. Calificó ambientalmente favorable la vía del proyecto Parque Eólico Vergara, cuyo titular es Sociedad Vientos de Renaico S.p.A. El dado proyecto estará emplazado en la región de la Araucanía, provincia de Malleco, comuna Renaico, sector El Labrador, en predios que son colindantes con el río Vergara. Consiste en la construcción y operación de un parque eólico para la generación de energía eléctrica, conformado por 9 aerogeneradores de 4,2 MW de potencia nominal cada uno, que en conjunto poseen una potencia nominal total de 37,8 MW. También consta de una línea eléctrica de media tensión soterrada de 33 kW, que une los aerogeneradores con una subestación elevadora de 33 a 220 kW. Además cuenta con un edificio de control, un punto limpio, caminos internos de mantención y una subestación interna. Los antecedentes administrativos presentados en estos autos, en lo que interesa estrictamente el caso, consta en el expediente de evaluación, a Fojas 98 y siguientes, la guía del proyecto, Fojas 479, 482 y 484, los oficios del CEA regional, remitiendo la DIA a los diversos organismos de la Administración del Estado con competencias ambientales, la Municipalidad de Renaico y el Gobierno regional, respectivamente. A 502, pronunciamiento de la CONADI regional, advirtiendo que a 2,5 kilómetros en dirección noreste se encuentra la comunidad reclamante y solicita hacer una modelación de la visibilidad de los aerogeneradores desde la misma y, dependiendo del resultado, proponer algunas medidas para aminorar la intrusión visual que se pueda generar. 546, pronunciamiento de la Municipalidad de Renaico, donde informa algunas preocupaciones de los vecinos y afirma su compatibilidad con el PLAEPO. 560, consta la resolución de apertura del proceso de PAC, y a Fojas 588, que esta resolución fue publicada en Diario Oficial, no constando de la revisión del expediente que la reclamante haya solicitado la apertura de la misma, ni que haya hecho observaciones durante dicho periodo. Fojas 564, consta el IXARA a la día del proyecto. De Fojas 591 a Fojas 603, consta que se programaron reuniones de apresto de la etapa PAC con la Junta de Vecinos Roblería Parronal número 7, Asociación Indígena Renaico, Junta de Vecinos Santa Elena y Junta de Vecinos Tijeral. A Fojas 617 también se programó con la Junta de Vecinos El Labrador, y de Fojas 621 a 628, a Fojas 673 también están actas de dichas reuniones. Además, a Fojas 644 consta un acta de reunión con diversas organizaciones de la comuna de Angola. 737 consta el anexo PAC del IXARA, que le fue notificado al proponente del proyecto. 1072 consta la adenda
donde se responde a Lixara. La foja 1564 consta de los oficios del CEA regional, remitiendo las adendas a los organismos de la Administración del Estado con competencias ambientales. De fojas 1567 a 1571 constan actas de entrega de copias de la adenda presentada por el titular, entre otras comunidades, a la comunidad reclamante. A fojas 1581 consta el pronunciamiento de la Municipalidad de Renaico, indicando algunas preocupaciones respecto a las respuestas del titular a las observaciones PAC. Fojas 1586, pronunciamiento de CONADI regional, conforme, aunque expresa preocupación por la falta de regulación nacional acerca de las distancias entre casas y aerogeneradores, considerando que una distancia segura o prudente era como mínimo de 500 metros. A fojas 1605, el XARA complementario a la DIA y adenda. A 1629, la adenda complementaria. A fojas 1999, el oficio del CEA regional remitiendo dicha adenda complementaria a los organismos evaluadores. A fojas 2008, consta pronunciamiento de la Municipalidad de Renaico, se declara conforme. A fojas 2012, el ICE del proyecto, donde se recomienda su aprobación. Fojas 2545, consta la RCA del proyecto de 12 de diciembre de 2018, notificada por publicación en el Diario Oficial de 10 de enero de 2020. Por su parte, consta en el expediente de solicitud de invalidación que a fojas 3186 se solicitó la invalidación del artículo 53 de la Ley 19.880, hecha por la reclamante. Se hizo el día 19 de febrero de 2019, es decir, transcurrido 28 días hábiles administrativos desde la notificación de la RCA. Y dicha solicitud de invalidación se basó en los siguientes argumentos. Primero, que el pronunciamiento de la Municipalidad de Renaico acerca del cumplimiento de la compatibilidad del PLADECO ignoró el lineamiento de cohesión social y sugiere que este lineamiento de cohesión social solamente es alcanzable a través de un estudio de impacto ambiental y la correspondiente consulta indígena, ya que el proyecto afecta directamente un área de desarrollo cultural ancestral mapuche reconocida. También indica que existe como oficio el incumplimiento por el CEA del artículo 83, inciso 3 del reglamento del CIA, pues se excluyó arbitrariamente la comunidad reclamante de las reuniones de PAC, y del artículo 86 del reglamento del CIA, y que tampoco hubo consulta indígena. Diga también que hay incumplimiento por parte del CEA del artículo 96 del reglamento del CIA, pues existieron modificaciones sustantivas al proyecto y, a pesar de esto, no se decretó una nueva PAC. Alega también que el proyecto no descarta los efectos del artículo 11, letras B, C, D y E de la Ley 19.300, porque la comunidad reclamante tiene cerca del proyecto un inmueble adquirido en 2018 y una de sus torres está a 700 metros de distancia, por lo que el proyecto por lo menos alterará sus sistemas de vida y de costumbre, porque todo el área está comprendida en lo que denomina Título de Reconocimiento Araucanía Norte del Reinado Español de 1657, y que además habrá efectos sinérgicos con otros proyectos, solo descartables a través de un estudio de impacto ambiental. Quería que el proyecto determine correctamente su área de influencia al excluir a la comunidad reclamante e indicar que tiene un impacto paisajístico reducido, pues en dicho análisis ignora la propiedad que tiene cerca del proyecto, que adquirió en 2018, y en dicho lugar ha realizado desde antaño manifestaciones culturales, prerrogativas de sanación y también para la mejora de las cosechas y el ganado, entre otras, por lo que considera que esto causará un resentamiento a la comunidad. Añade también que en la evaluación ambiental no se cumplieron los estándares del convenio 169 de la OIT, ni los estándares de la evaluación ambiental, porque no se exigió consulta indígena en el caso concreto. Añade también que su legitimación administrativa se basaría en el artículo 21, número 1 de la Ley 19.880, pues la comunidad reclamante habita en el inmueble adquirido en 2018 y la ruta Q180 está adyacente a este. Y a pesar de esto, fue excluida arbitrariamente de reuniones que se realizaron con vecinos de dicho predio. Esta ruta, que es Q180, sería, bajo la noción de la reclamante, una vía de acceso al proyecto. Fojas 3215 consta la resolución de admisibilidad y se confiere el traslado al titular. A fojas 3223 consta una presentación del titular del proyecto para cuando traslado y solicitando el rechazo de la solicitud de invalidación basado en los siguientes argumentos. La Municipalidad de Renaico se pronunció favorablemente sobre la compatibilidad con el PLADECO, por lo tanto no emitió ningún pronunciamiento. Esa regional habría hecho varias actividades de información a la comunidad, por medio de reuniones, y que al haber ingresado el proyecto por TIA, de acuerdo al reglamento del CIA, no procede la consulta indígena, porque no se produce afectación directa a los pueblos indígenas.
ya que la única observación que fue planteada por CONADI durante el procedimiento de evaluación ambiental estuvo relacionada con una posible afectación paisajística. Esta fue respondida debidamente y se obtuvo finalmente un pronunciamiento conforme a dicho organismo. Además indica que es falsa la afirmación de la reclamante de que en dicho oficio se haga referencia a un área ceremonial mapuche declarada y que en el predio en cuestión, añade que en el predio en cuestión no se desarrollan actividades de significación cultural o ceremonial. Añade también, agrega que el proyecto habría descartado fundadamente los efectos característicos o circunstancias del artículo 11, letras C, D y F de la ley 19.300. Y desarrolla cada punto con diversos análisis o estudios que se hicieron dentro de la evaluación ambiental y que tal determinación se ratificó por el SEA en ejercicio de su discrecionalidad técnica. Por tanto, el área de influencia estaría bien determinada y tampoco existiría violación del convenio número 169. Hoja 3246 consta la resolución que resuelve rechazar la solicitud de invalidación y que se reclaman autos basada en los siguientes argumentos. En primer lugar, dicha resolución indica que la solicitud de invalidación no dota de contenido suficiente al concepto de interés reclamado, de modo que no se cuenta con antecedentes suficientes para determinar si se esgrime un mero o simple interés no protegido jurídicamente, o si por el contrario, ellos son interesados en los términos del artículo 21 de la ley 19.880. Por lo tanto, sostiene dicha resolución que los solicitantes de invalidación carecen de legitimación activa. Añade también que, en el caso, aplicaría la norma de clausura del artículo 17, número 8, pues en el procedimiento de evaluación UPAC, y en dicho caso la vía recursiva es la de los artículos 30 bis y 20 de la ley 19.300 en relación con el artículo 17, número 6 de la ley 20.600, por lo que no se puede ejercer la potestad invalidatoria. Añade también que, sin perjuicio de lo anterior, ya como materias de fondo, la Municipalidad de Renaico sí habría emitido pronunciamiento, y este sería favorable, acerca de la compatibilidad con el PLADECO, que el CA habría cumplido cabalmente con las obligaciones de los artículos 83, inciso 3 y 86 del reglamento del CIA, pues se efectuaron reuniones con diversas organizaciones dentro del área de influencia del proyecto, y que esto consta en el expediente administrativo. Indica también que el proyecto no habría tenido o sufrido cambios significativos, por lo que no procedió a la nueva PAC. Añade además que se habrían descartado fundadamente los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la ley 19.880, añadiendo en un pasaje específico que la comunidad indígena reclamante está conformada por una decena de familias, distribuidas de forma dispersa alrededor de 20 parcelas, ubicándose sus viviendas en el sector denominado Tolpan, junto con viviendas de familias no mapuches. Añade también que el distanciamiento de la comunidad a la obra más cercana al proyecto, que es el aerogenerador BE04, es de 3,4 kilómetros. Añade que, durante la evaluación ambiental, solo se identifican como sitios donde se realizan manifestaciones culturales la Escuela Tolpan y la Piedra Chancura, que están distantes a 4,22 y 10,35 kilómetros del citado aerogenerador B04. Y añade que sí se evaluaron los efectos sinérgicos. Continúa la resolución indicando que no habría incumplimiento del convenio 169 del OIT, porque no sería procedente una consulta indígena, ya que el proyecto se evaluó correctamente por día y se descartaron los efectos del artículo 11, es decir, no existiría afectación directa. Lo que respecta al expediente judicial de auto, consta a fojas unisiguientes que la reclamante interpuso este recurso de reclamación del artículo 17, número 8, que nos convoca hoy, en contra de la resolución reclamada. 24, que el tribunal admitió a trámite la reclamación y solicitó informe a la reclamada, así como las copias autentificadas de los expedientes administrativos, de la solicitud de invalidación y de la evaluación ambiental del proyecto. 56. La reclamada evacuó informe a través del director ejecutivo del CEA y acompañó copias autentificadas de los expedientes administrativos. En fojas 3283, el tribunal tuvo por evacuado el informe y ordenó pasar los autos relativos. Fojas 3287, el titular del proyecto solicitó hacerse parte como tercero coadyuvante de la reclamada, así como tener presentes ciertas consideraciones sobre la reclamación de autos. Y a fojas 3323, el tribunal lo tuvo como parte en la calidad solicitada y tuvo presente las citadas consideraciones. La reclamación de autos está basada en argumentos esencialmente idénticos a los de la solicitud de invalidación previamente reseñados, añadiendo únicamente argumentos relacionados con la aplicación de la norma de clausura. En ese sentido, en primer lugar,
sostuvo que no aplicaría la norma de clausura del artículo 17, número 8 de la ley 20.600, pues la solicitud hecha a la COEVA debe considerarse como lo que jurisprudencialmente se denomina invalidación impropia. Añade también que no se habría considerado la cercanía de la comunidad para la determinación del área de influencia del proyecto y que sugiere que debería considerarse su presencia para efectos de la determinación del área de influencia como la condición ambiental más desfavorable en la zona. Indica o reiteró también que no se habrían descartado los efectos, características y circunstancias del artículo 11, letras B, C, D y E de la ley 19.300, sin elaborar más sobre cuáles serían las razones precisas por las que tales efectos, características y circunstancias no se habrían descartado. Reiteró que no habría compatibilidad con Pladeco, porque para cumplir uno de esos lineamientos generales, que es el de la cohesión social, es necesaria la consulta indígena. Reiteró que el CEA incumplió los artículos 83, inciso tercero y 86 del reglamento del CEA, porque se emitieron reuniones con la comunidad. Reiteró también que el CEA incumplió el artículo 96 del reglamento del CEA porque a pesar de haber modificaciones sustantivas del proyecto, las adendas, no se decretó una nueva PAC, ni menos se decretó una consulta indígena. Por su parte, el informe de la reclamada está basado en argumentos esencialmente idénticos a los de la resolución reclamada. En ese sentido, afirmó la procedencia de la aplicación de la norma de clausura del artículo 17, número 8 de la ley 20.600, al resultar aplicable en la evaluación ambiental de este proyecto la vía recursiva a los artículos 30 bis y 20 de la ley 19.300. Segundo, reafirmó que se descartaron fundamentalmente los efectos, características y circunstancias del artículo 11, letra C de la ley 19.300. Afirmó que el área de influencia del medio humano se determinó correctamente en base a la ubicación de las partes, obras y acciones del proyecto, teniendo especial consideración la distancia que existe entre la comunidad y el aerogenerador más cercano, y que se logró descartar un impacto sobre la misma y sus sitios ceremoniales. Afirmó que no procedía a abrir una consulta indígena, ya que no existe susceptibilidad de afectación directa sobre la comunidad reclamante. A diferencia de la resolución reclamada acá en esta sede, reconoce que no se hizo una reunión del artículo 86 del reglamento del CIA con la comunidad, pero indica que esto obedeció a la negativa de los representantes de la comunidad para hacerla. No obstante, a la larga, dice, se descartaron los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300. También reafirmó que no se incumplió el artículo 96 del reglamento del CIA, pues el proyecto no tuvo modificaciones sustantivas. En realidad, el proyecto se achicó, ahí tiene menos torres que las que tenía originalmente proyectadas, y que reafirmó también que sí existe compatibilidad con Pladeco del FNAI. Por último, el tercer coadyuvante del reglamento solicitó tener presente que primero, existiendo una etapa PAC, solo resulta aplicable la vía recursiva a los artículos 30 bis y 20 de la ley 19.300, por lo que se había aplicado correctamente la norma de clausura. Bien, sostiene que se descartaron fundamentalmente los efectos, características y circunstancias del artículo 11, letras C, D y F de la ley 19.300, lo que, tal como había indicado en sede de invalidación, el CEA lo habría determinado, este descarte fundado en el ejercicio de su discrecionalidad técnica. Y por último indica que no existe violación del convenio 169 de la OIT porque no existe afectación directa a la comunidad reclamante. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, damos por concluir la relación. Les voy a solicitar a los señores abogados que, sin perjuicio de la libertad que tienen para exponer lo que tienen conveniente en la defensa de sus intereses, el tribunal ya tiene conocimiento de los argumentos vertidos en los escritos, por lo tanto, intenten en lo posible no reproducirlos. Conforme lo anunciado, entonces, por la parte reclamante, representada por su abogado, doña Paula Villegas, sus 30 minutos para alegar. Muy buenos días, nuevamente. Tiene que habilitar su micrófono para que la podamos... Perdón, ahora sí, señor presidente, muchas gracias. Ilustre ministro, con la venia del señor presidente, doy comienzo entonces a mis alegaciones. En la representación que invisto, he recurrido a reclamación ante este ilustre Tribunal Ambiental de Valdivia, solicitando que aquella sea acogida y ordene dejar sin efecto la resolución exenta número 16 del año 2020, emanada de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Araucanía, no por mero capricho de mi representada, sino que, a consecuencia de lo anterior, se ordene, en primer término, la reapertura de un proceso de evaluación ambiental del Parque Eólico Vergara,
retrotrayéndolo al estado de decretarse un nuevo periodo de participación ciudadana conforme a lo dispuesto en el artículo 96 del Decreto Supremo número 40, y a la realización de un proceso de consulta indígena, o bien a la realización solo de esta última, o en subsidio se pueda decretar cualquier otra medida favorable a esta parte que este ilustre tribunal estime de derecho decretar conforme al mérito de autos y con expresa condenación en contra. Antes de referirme, su señoría ilustre, a los argumentos esgrimidos en nuestra reclamación, quisiera destacar brevemente algunas de las improcedencias de las alegaciones formuladas tanto por la reclamada en autos como por parte del tercero independiente en esta causa. Y es así, su señoría, que en primer término, en la especie, en nuestro criterio, no es procedente la norma de clausura que ha sido invocada por la contraria, puesto que malamente puede considerarse a mi representada como un observante si no recurrió a dicha instancia, y ello obedeció única y exclusivamente por un desconocimiento oportuno del proyecto y no por otras circunstancias. Porque como bien se sostiene en el informe de la reclamada que ha sido evacuado oportunamente en esta causa, se intentó tomar contacto con la comunidad Eugenio Araya Huiliñir. Supuestamente eso se hizo de manera telefónica, de acuerdo al relato contenido en su informe, de lo cual no existe registro alguno, tampoco en el expediente administrativo, pero aún en tales hipótesis no es procedente poder establecer una norma de clausura para el caso de Marra, porque para todos los efectos legales, mi representada es un tercero ajeno a la evaluación ambiental de este proyecto, el Parque Eólico Vergara, de manera que la administración no se encontraba en caso alguno inhabilitada de poder ejercer esta potestad invalidatoria, sino que por el contrario, existían antecedentes en demasía en el proyecto administrativo para poder ejercerla. No obstante, no se hizo, como bien sabemos, y por ello es que hemos tenido que judicializar estos antecedentes. Por otra parte, su señoría ilustre, se ha sostenido por la reclamada que el proyecto Parque Eólico Vergara no generaría, en su criterio y de acuerdo al análisis que se hizo de los antecedentes, una afectación a los sistemas de vida y costumbre de las comunidades o grupos humanos, específicamente respecto a una supuesta no presencia de afectación para mí representada, concluyendo en definitiva que fue posible, descartar los impactos del literal C del artículo 11 de la ley 19.300. Y agrega aún más que respecto de la alegación relativa a la deficiencia en la determinación del área de influencia del proyecto, específicamente sobre el componente del medio humano, en su criterio se determinó y se justificó por parte del titular que en base a la ubicación de las partes, obras y acciones del proyecto, y teniendo en especial consideración la distancia que existe entre la comunidad que esta parte representa y el aerogenerador más cercano, se lograba descartar un impacto sobre la misma y sobre todo sobre sus sitios ceremoniales. Sobre este particular, su señoría ilustre, claramente fueron para la autoridad ambiental más creíbles los antecedentes aportados por el titular del proyecto que la propia información aportada por la CONADI en auto. Me refiero durante la evaluación administrativa de este proyecto, quien, como bien sabemos, conoce a cabalidad la ubicación de cada una de las comunidades indígenas de nuestro país. Y al efecto, su señoría ilustre, solicito permiso muy brevemente para poder dar una lectura muy extractada a una pieza del expediente administrativo que consideramos trascendente, que es el ordinario número 80, el cual fue evacuado en Temuco con fecha 27 de enero del año 2016 por parte del subdirector nacional de la CONADI, don Nelson Huayquipán Painén, y dirigido al director regional de evaluación ambiental de la región de la Araucanía. Se pronuncia sobre la declaración de impacto ambiental que indica, es decir, sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico Vergara, y en síntesis, su señoría, y en lo medular y atingente a estas alegaciones, sostiene que de la revisión del documento citado anteriormente, este órgano de administración del Estado se pronuncia de la siguiente forma:
La comunidad Eugenio Araya Huiliñir se encuentra a 2,5 kilómetros aproximadamente del proyecto en dirección noreste. Se solicita hacer una modelación de la visibilidad de los aerogeneradores desde dicha comunidad y, dependiendo del resultado, proponer algunas medidas tendientes a aminorar la intrusión visual que se pudiera generar. Sin embargo, su señoría ilustre, como bien sabemos, esta recomendación que da la CONADI no fue en caso alguno considerado por la autoridad ambiental al momento de resolver y calificar favorablemente este proyecto. Y en relación a lo anterior también, la contraria sostiene que no procedía a abrir un proceso de participación de consulta indígena, ya que no existiría una susceptibilidad de afectación directa sobre la comunidad Eugenio Araya Huiliñir, por lo que a este respecto no era posible imputar en su criterio una ilegalidad en la resolución exenta 450 del año 2018 que calificó favorablemente el proyecto eólico Parque Vergara, y lo cual consideramos por esta parte reclamante que viene a constituir una contradicción en el actuar del CEA en este sentido. ¿Y por qué hacemos estas afirmaciones, su señoría ilustre? Por una parte, la reclamada insiste en sus dichos en demostrar que trataron de contactar a la comunidad reclamante y que ello no fue posible, porque supuestamente mi representada se restó de participar en la evaluación de este proyecto. Pero de esto son solo los dichos de la reclamada, no existe una constancia, no existe una manifestación de voluntad alguna que haya sido reflejada en el expediente administrativo en tal sentido, demostrando la negativa de la comunidad indígena que represento para restarse de la evaluación de este proyecto. Pero, por otra parte, no obstante lo anterior, en el fondo nos dicen que se hicieron todas las publicaciones radiales en Radio Bio Bio, de incluso la apertura del proceso de PAC. O sea, en el fondo se presume por parte del CEA que por lo menos un número importante de integrantes de la comunidad escuchan radio, que tuvieron que enterarse oportunamente, por lo tanto, del proyecto. Luego, durante el avance de la evaluación, la propia CONADI les informa que esta comunidad se encuentra situada a 2,5 kilómetros de donde se emplazará este parque eólico, y no decreta la realización de una consulta indígena, pero no obstante ello, a su vez afirma la reclamada que se aplicó correctamente en la evaluación de este proyecto el principio preventivo por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. En la evaluación ambiental del proyecto, descartándose en su criterio los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300. En otras palabras, su señoría ilustre, de acuerdo a lo manifestado por la reclamada en su informe y el actuar pretérito en el expediente administrativo de evaluación, no nos quedaría otra cosa que colegir en este caso que el CEA, al haber aplicado correctamente en su criterio el principio preventivo, evitó con su actuar que se generara un riesgo ambiental para mi representada. Concepto que, como sabemos, si bien está muy manoseado respecto y del cual además nuestro legislador ha sido bastante esquivo, ya que no nos ha dado una definición legal del mismo, pero que al respecto sí la doctrina nacional ha sido uniforme en establecer que para hablar de un riesgo ambiental bajo el prisma del principio preventivo, como se invoca en este caso, requiere solo de un riesgo racional y evidente de que se va a generar una afectación. O sea, que la posibilidad de ocurrencia de un hecho por la severidad de sus consecuencias sea racional. Entonces podemos decir que en este caso puntual, pese a los antecedentes concretos plausibles que existían en el expediente administrativo, existía precisamente este riesgo racional de verse afectada mi representada, tanto así que la propia CONADI lo manifiesta en forma expresa en el ordinario que evacuó en autos, pero que no obstante esto, esta recomendación que formula
la Corporación Nacional Indígena no fue considerada en caso alguno por la autoridad administrativa al momento de evaluar este proyecto y finalmente calificarlo favorable desde el punto de vista ambiental. En otras palabras, su señoría ilustre, recogiendo las propias palabras o el planteamiento de haberse ajustado correctamente al principio preventivo de la evaluación de este proyecto por parte de la autoridad ambiental al evaluarlo, lo que se persigue es evitar que se produzcan externalidades, involucrando entonces un mayor estándar de certeza y a la postre evite precisamente que se genere una lesión a los derechos de las personas. En este caso puntual, sí se ha generado una lesión a mi representada que era posible prever de acuerdo a los antecedentes que obraban en el proceso y que no obstante ello, la propia autoridad ambiental hizo caso omiso de los mismos, no considerándolo como un criterio dentro de la evaluación y lo cual a la postre genera la calificación favorable del proyecto Parque Eólico Vergara. En otras palabras, su señoría, y redundando con lo expresado en relación al principio preventivo que se aduce haber respetado y haberse efectuado una evaluación ambiental conforme a esto, queremos destacar que lo que persigue este principio o parte de la base de la existencia de una suficiente certeza respecto de los riesgos o de su probabilidad de ocurrencia, de tal manera que se actúe dentro de esta evaluación dentro de una cadena de causalidad conocida, con el fin de poder interrumpir un curso causal respectivo y de prevenir la consumación de un daño. Volvemos entonces al caso de Auto. Hubo indicios palpables puestos en conocimiento de la autoridad, emanados puntualmente de la CONADI, que hacían a lo menos presumir tales riesgos, pero que, insistimos, no fueron considerados. Finalmente, su señoría ilustre, la reclamada sostiene que respecto del proyecto en análisis, no se reunirían los requisitos establecidos para haber decretado un nuevo proceso de PAC en la vía del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la ley 19.300 y lo prevenido en el artículo 96 del reglamento, pues muy por el contrario a lo sostenido por la reclamada, esta parte entiende que el proyecto eólico Parque Vergara fue objeto de aclaraciones, rectificaciones y o ampliaciones que lo han modificado sustantivamente en relación a la declaración de impacto ambiental sometida a evaluación primitivamente por la Sociedad Vientos de Renalco S.p.A. Así se dio cuenta incluso al inicio de esto, previo a estos alegatos y la relación, por el señor relator, cuando hace mención de la adenda que se formuló, de la adenda complementaria, de las observaciones de los entes sectoriales que participaron en este proyecto. Es decir, existe un cúmulo de antecedentes que demuestran fehacientemente que el proyecto primitivo en sí fue modificado sustantivamente en relación al proyecto final que fue aprobado ambientalmente en la resolución exenta que constituye el acto administrativo de término en el expediente administrativo. Y pese a ello, su señoría ilustre, la Comisión de Evaluación Ambiental no decretó una nueva etapa de participación ciudadana, ni menos aún una de consulta indígena, pues tenemos claro ya a estas alturas que jamás estuvo dentro de los presupuestos de esta evaluación convocar precisamente una consulta indígena, contraviniendo con ello la obligación que el legislador le impone en el artículo 96 del decreto 40. Y a modo meramente ejemplificador, resulta de naturaleza sustancial las modificaciones relacionadas a la reubicación de los aerogeneradores, así como el aumento de la potencia unitaria de cada aerogenerador. Por lo tanto, recordemos que en principio aquellos tenían una potencia de 3,6 megawatts, los cuales fueron cambiados a la postre a una potencia de 4,2 megawatts
cada aerogenerador, de manera que en ningún caso podemos hablar que el proyecto, como ha sostenido el titular en las consideraciones que pide este tribunal hacer presente, cuando se hace parte en estos autos, que el proyecto se haya achicado. Estamos hablando de una mayor generación de energía. Pasamos de 3,6 megawatts a 4,2 megawatts, a una distribución totalmente distinta de donde serían situados cada uno de los aerogeneradores que componen este proyecto. Y tratándose, en este caso puntual, de un proyecto de generación energética, donde lo medular es la cantidad, la potencia instalada del proyecto, la distribución armónica dentro del territorio de cada uno de los aerogeneradores que lo componen, nosotros tenemos la plena convicción de que todas y cada una de estas modificaciones que se plantearon, que fueron observadas en su oportunidad por los distintos entes sectoriales que participaron en la evaluación de este proyecto, sí inciden sustantivamente en relación a la declaración de impacto ambiental primitivamente presentada y finalmente la cual fue aprobada. Ahora bien, la trascendencia de, en esta situación puntual y en relación a mi representada, de no haberse abierto un nuevo PAC, radica en que esta era precisamente la posibilidad que tenía mi representada de haber podido participar activamente dentro de la evaluación ambiental de este proyecto. Porque insistimos, y quiero ser muy tajante en esto, su señoría ilustre, no es que mi representada acá, lo que se pretende demostrar a este ilustre tribunal, no es que mi representada no haya tenido conocimiento alguno de la evaluación de este proyecto, sino que, muy por el contrario, que el conocimiento que tuvo de este fue tardío, fue con posterioridad al inicio del proceso de PAC y al término del mismo, razón por la cual no participó. No es efectivo que se haya restado de participar en esta evaluación, sino que por el contrario, dada la afectación que se generaría este mismo, era una de las principales interesadas en haber intervenido oportunamente, pero que sin embargo, no obstante todas estas modificaciones que se generaron durante la evaluación al proyecto mismo, que en nuestro criterio daban para el inicio de un nuevo proceso de participación ciudadana, hubiese sido la instancia que permitiría que mi representada hubiese intervenido en la evaluación del parque eólico Vergara. Ahora, esto radica única y exclusivamente por la poca difusión que se dio del mismo, lo que, insistimos, le impidió poder intervenir activamente en su evaluación y haber sido observante en este y haber tenido la participación activa que deseaba en el mismo. Finalmente, su señoría ilustre, y quisiera ser incluso majadera sobre este punto, la evaluación ambiental, como bien sabemos, tiene un carácter predictiva y tiene como fin la realización de una evaluación de los impactos ambientales considerando el estado de los elementos tanto del medio ambiente y la ejecución del proyecto o la actividad en su condición más desfavorable. Resulta entonces de perogrullo insistir en que si el titular pretende descartar los efectos del artículo 11 de la ley 19.300, deberá siempre situarse en el escenario más desfavorable tanto de las variables ambientales y del proyecto, pues esta es la única forma en que la predicción otorgue resultados aceptables de fiabilidad, de que los impactos del proyecto en cualquiera de sus fases o etapas no se producirán o estarán por debajo del umbral de significancia que se ha establecido en la declaración de impacto ambiental, lo cual en nuestro criterio no ha acontecido en la especie. Por ello, su señoría ilustre, consideramos que resulta de pleno derecho que este tribunal acoja la reclamación impetrada por esta parte, que en ningún caso resulta ser temeraria, sino que, por el contrario, está revestida de fundamentos plausibles y, en consecuencia de lo anterior, ordene dejar sin efecto la resolución exenta número 16 del año 2020, emanada de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Araucanía,
ordenando la reapertura de un proceso de evaluación ambiental donde éste se retrotraiga al estado de decretar un nuevo periodo de participación ciudadana, ya que el proyecto Parque Eólico Vergara fue objeto de aclaraciones, rectificaciones y o ampliaciones en los términos que el legislador establece, que lo han modificado sustantivamente en relación a la declaración de impacto ambiental sometida a evaluación primitivamente ante el ente administrativo, y conforme a lo anterior se ordene además la realización de un proceso de consulta indígena o bien solo la realización de esta última, o en subsidio, su señoría, se decrete cualquier otra medida que sea favorable a esta parte y que este ilustre tribunal estime del caso decretar conforme al mérito de autos y con expresa condenación en costa de parte, a la parte reclamada. He concluido mis alegaciones, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por concluido el alegato de la parte reclamante. Conforme al anunciado por la parte reclamada, abogada Stephanie Sáez Cuevas, tiene sus 25 minutos. Buenos días, ¿no? Buenos días, muchas gracias. Con la venia de este ilustre tribunal, comparezco en representación de la Comisión de Evaluación de la Región de la Araucanía, solicitando desde ya el rechazo de la presente reclamación en atención a las consideraciones que a continuación señalaré. Como argumentos de forma y en relación a la legitimación activa de los reclamantes, quisiera hacer presente al tribunal que estos no han acreditado un interés legítimo y han señalado cómo el acto impugnatorio supuestamente los perjudicaría. Tampoco, en toda su reclamación de autos, ni en la solicitud de invalidación, indicaron qué actividades se verían afectadas por el proyecto que permitiese establecer este interés, limitándose solamente a señalar la existencia de un predio de propiedad de la comunidad que supuestamente se vería afectado por el proyecto, cuestión que fue descartada durante la evaluación ambiental, como se da cuenta en el informe presentado en autos, y que también revisaremos a propósito de analizar los antecedentes de fondo de la reclamación. En segundo lugar, esta reclamación se debe rechazar, ya que no es la vía idónea para reclamar, ya que se debió haber hecho uso de la vía recursiva especial previo agotamiento de la vía administrativa. De esta forma, la reclamante debió haber participado del proceso de participación ciudadana y efectuar las observaciones, por cuanto el objeto de la PAC es precisamente satisfacer el derecho de la comunidad para efectuar observaciones, a informarse y a obtener una respuesta fundada de estas y, en caso que sea necesario, reclamar si considera que no se dio una debida consideración a sus observaciones. Además, la solicitud de invalidación debía rechazarse porque ha operado la norma de clausura del artículo 17, número 8 de la ley 20.600. Es del caso señalar que en este proyecto hubo un proceso de participación ciudadana presentándose ante este ilustre tribunal una reclamación por una supuesta indebida consideración de observaciones ciudadanas, esto es, haciendo uso de la vía recursiva especial, estando vedado para la administración, por tanto, hacer uso de la potestad invalidatoria del artículo 53 de la ley 19.880, porque ha operado esta vía recursiva especial. De este modo, su señoría ilustre, acoger la reclamación de autos atentaría contra el principio de certeza jurídica que se pretendió con la incorporación de esta norma, como consta en la historia de la ley que ha sido relatada en nuestro informe. Además, prescindir de la tesis planteada y aceptar que la reclamante podía marginarse del proceso de participación ciudadana para posteriormente solicitar la invalidación tiene consecuencias importantes, como por ejemplo, se desincentiva la participación de los procesos de participación ciudadana, ya que si alguien se opone a un proceso, resulta mucho más beneficioso esperar que termine el proceso de evaluación para solicitar una invalidación, lo cual genera una desigualdad en relación a los observantes PAC que tienen un plazo mucho más acotado para participar. Además, podría darse lugar a la dictación de sentencias contradictorias, riesgo que es inminente en este caso, ya que existe una reclamación paralela ante este tribunal, haciendo que de observantes PAC quienes hicieron uso de la vía recursiva especial, recayendo ambas reclamaciones sobre el mismo acto, lo que eventualmente podría generar la imposibilidad de cumplir alguna de las sentencias o la problemática de decidir cuál sentencia se debe cumplir. Y precisamente es esta incerteza y problemática lo que quiso subsanar o de alguna forma quiso evitarse con la incorporación de la norma de clausura. Por último, una interpretación distinta a la que hemos señalado hace perder a la solicitud de invalidación el carácter residual de la norma. En el caso particular de la norma, hacemos presente, señor ilustre, que se cumplió con todas las medidas de publicidad que establece la ley,
que permitió a toda la comunidad aledaña solicitar un procedimiento de participación ciudadana y participar de esta. En este sentido, la comunidad reclamante en ningún caso fue excluida de participar, sino que pudiendo serlo se mantuvo al margen. En ningún momento de su reclamación la comunidad alega desconocer la evaluación del proyecto, sino lo que alega es una supuesta marginación que habría sufrido, lo que no es tal. Al respecto, y como se indicó en nuestro informe, el Servicio de Evaluación Ambiental intentó informar a la comunidad indígena Eugenio Araya Hueliñir de la evaluación de este proyecto, reunión que no pudo concretarse porque el presidente de la comunidad manifestó que no estaban interesados en participar, de lo cual, si bien no se dejó registro, da cuenta que la comunidad sí tuvo conocimiento, o algunos miembros de su comunidad tuvieron conocimiento de la evaluación ambiental del proyecto Parque Eólico Vergara, no siendo efectivo que haya sido excluida o marginada de esto. Incluso con posterioridad y durante la evaluación del proyecto, funcionarios del SEA concurren a la comunidad y dejan una copia de la adenda presentada en el proyecto a la secretaria de la comunidad, lo que da cuenta también de que la comunidad conocía y que había sido considerada en las actividades de difusión de la participación ciudadana del proyecto, debiendo haber participado de la participación ciudadana para después poder reclamar en caso de considerar que no hubiesen sido debidamente consideradas sus observaciones. Ahora bien, en relación a los argumentos de fondo planteados en la reclamación, primero que todo me gustaría hacer presente a su señora ilustre que estos no dan cuenta de una supuesta ilegalidad en que se habría incurrido por la resolución que se reclama, sino más bien pretenden cuestionar el mérito de la decisión, cuestión que excede el contenido de la potestad invalidatoria de la administración. Dicho esto, la principal alegación de los recurrentes dice relación con que el proyecto debía haber ingresado mediante un estudio de impacto ambiental, porque a su juicio el proyecto afectaría un área ceremonial mapuche, y porque la comunidad indígena Eugenio Araya Hueliñir estaría en el área de influencia del proyecto. En relación a los supuestos impactos que produciría el proyecto y que harían necesario que el proyecto ingrese mediante una EIA, en la reclamación judicial no existe antecedente alguno sobre en qué forma esto se produciría, antecedente que también dio cuenta en la relación, se dio cuenta en la relación. Por otra parte, incluso si se remite a la solicitud de invalidación administrativa, la única referencia a los supuestos impactos que produciría el proyecto estaría dada porque la comunidad es propietaria de un lote denominado Fundo Santa Olga, que se ubicaría cercano a uno de los aerogeneradores, lo que ocasionaría una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de la comunidad reclamante, sin señalar en qué forma se produciría esta vulneración. En este sentido, y en relación a este predio, hacemos presente que el denominado Fundo Santa Olga está conformado por el lote B y lote B1, los cuales fueron adquiridos por la comunidad indígena en el año 2016 y 2018, respectivamente. El primero, a propósito de un convenio de colaboración con un privado, existente entre un privado y la comunidad, y por su parte el lote B fue adquirido recién a fines de septiembre del año 2018 mediante la compraventa que le hizo a un integrante de la comunidad, mientras el proyecto Parque Eólico Vergara estaba en evaluación, e incluso esta compraventa se lleva a cabo con posterioridad a la publicación del Ixara complementario del proyecto. Lo anterior da cuenta que este Fundo Santa Olga, si bien pertenece en la actualidad a la comunidad indígena reclamante, no tiene un uso ceremonial ni ancestral que indican, y tampoco los reclamantes han señalado alguna ceremonia o actividad tradicional que en la actualidad desarrollen en dicho predio, siendo la propiedad de este terreno el único motivo que presentan los recurrentes para fundamentar su afectación. Relacionado además con lo anterior, se alega que no se habría determinado correctamente el área de influencia del proyecto, ya que la comunidad indígena Eugenio Araya Hueliñir estaría excluida del área de influencia, en circunstancias que la CONADI durante la evaluación habría sostenido que la distancia del proyecto, del lugar de emplazamiento del proyecto a la comunidad era de 2,5 kilómetros. En relación a esta alegación, quisiera hacer presente que la CONADI, en su pronunciamiento, cuando señala que la comunidad Eugenio Araya Hueliñir se encuentra a 2,5 kilómetros del proyecto, está haciendo referencia a un predio que se ubica en la ribera oeste del río Vergara, y no el referido Fundo Santa Olga, que es en el que supuestamente se ubicaría el sitio ceremonial. En este pronunciamiento, la CONADI levanta como única posible afectación del proyecto a los terrenos de la comunidad la visibilidad de los aerogeneradores donde se emplazaría la comunidad indígena Eugenio Araya Hueliñir.
que en este sentido no es efectivo lo que señala mi distinguida contradictoria en relación a que el servicio habría hecho caso omiso al pronunciamiento de la CONADI, toda vez que el pronunciamiento en los mismos términos que realizó la CONADI fue incorporado en el primer Ixara del proyecto. Y considerando esta pregunta, el titular presenta un fotomontaje que permite concluir que el impacto visual del proyecto es reducido, dado que incluso no se vislumbra el proyecto en su totalidad desde el lugar de ubicación de la comunidad, y porque además no se identifica ninguna vivienda en el sector que tenga visibilidad directa hacia el emplazamiento del proyecto. Debido a que además existe una zona de árboles en el sector de la comunidad de Eugenio Araya de Hueliñir, lo cual permitió descartar impactos significativos en el predio señalado. Además, y considerando este antecedente, este predio que identifica CONADI se ubicaba en la ribera oeste del río Vergara. Por tanto, existía una separación natural entre el lugar de emplazamiento del proyecto y este terreno identificado por CONADI. Que de esta forma no es efectivo que esté mal determinada el área de influencia del proyecto. Por lo demás, la conclusión de la resolución de calificación ambiental sobre que la comunidad indígena estaba fuera del área de influencia del proyecto no es contraria al pronunciamiento de CONADI, ya que se descartaron los posibles impactos o la posible afectación del proyecto en ese sector. Derivado de lo anterior, y además debido a la supuesta presencia de la comunidad en el área de influencia del proyecto, a juicio de los reclamantes, también lo que procedía acá era abrir un procedimiento de consulta indígena, lo cual no es efectivo toda vez que la sola circunstancia de que un grupo humano perteneciente a un pueblo indígena se encuentre cercana al área de influencia de un proyecto no necesariamente genera una afectación directa que haga procedente una consulta indígena, ya que también se requiere que el proyecto sea susceptible de afectar a la comunidad. ¿Y cuándo es susceptible de afectar a la comunidad? De acuerdo a los términos del artículo 85 del reglamento del CIA, cuando se genera alguno de los efectos del artículo 7, 8 y 9 del reglamento del CIA, que detallan a su vez los literales C, D y E del artículo 11 de la ley 19.300, todos los cuales fueron descartados durante la evaluación ambiental del proyecto. Ninguno de estos aspectos es alegado por la contraria, no se señala ningún posible efecto de estos literales que hagan necesario o gatillen la obligación de consulta del Estado. Si bien no fue alegado por los reclamantes, quisiera solamente hacer presente al tribunal para ilustrar un poco lo expuesto, por ejemplo, en relación al literal A del artículo 11 de la ley 19.300, que se relaciona con la afectación que se puede producir respecto del literal D, esto es la cercanía del grupo humano a la área de influencia del proyecto, que de acuerdo a las modelaciones de ruido que fueron realizadas, el proyecto cumple holgadamente la norma, el DS número 38 del 2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Y en esto me gustaría hacer presente que se identificaron 33 receptores que estaban presentes en el área de influencia del proyecto, dentro de los cuales no se encuentra este predio más cercano de la comunidad al proyecto, esto es el predio Santa Olga, porque este predio se ubica incluso más alejado de los receptores identificados en la zona 2 y 3 del informe de ruido acompañado de la adenda complementaria, lo cual permite descartar impactos significativos sobre la comunidad reclamante. Por lo demás, y en relación al efecto sombra que podría generar el proyecto, se considera en general que la distancia por la cual se extiende es de 500 metros, por lo cual estos predios más cercanos, esto es el Fondo Santa Olga, que señalan en la solicitud de invalidación, que se ubicaría aproximadamente a 1,2 kilómetros, no se verían alcanzadas por este impacto. Y a mayor abundamiento se debe considerar también que en dichos predios no existen construcciones o viviendas, descartando así cualquier impacto a la salud de la población. En relación al literal B del artículo 11 de la ley 19.300, se hace presente que el proyecto se emplaza en un lugar altamente intervenido, en que no existen recursos naturales únicos o representativos ni escasos, y que posee una baja calidad del suelo. Acá, en relación al literal C del artículo 11 de la ley 19.300, solamente quería señalar al tribunal que fueron descartados cada una de las circunstancias del artículo 7 del reglamento del CIA. El desarrollo del proyecto no obstaculiza ni restringe el acceso a uso de recursos naturales, ya que no hay en el lugar plantas medicinales ni actividades de recolección que se pudiesen ver afectadas por la ejecución del proyecto.
Tampoco se van a ver afectados los tiempos de desplazamiento de las comunidades porque, de acuerdo al análisis vial, el aumento de flujo es bastante reducido y acotado principalmente a la etapa de construcción del proyecto. Con respecto a la afectación para el ejercicio de las manifestaciones culturales, los reclamantes insisten en su libelo, en indicar que existiría un área ceremonial mapuche sin identificarla expresamente. Ahora, si suponemos o hemos suponido para poder entender esta reclamación que se refieren al Fundo Santa Olga, el cual la reclamante no explica cuáles serían las prácticas que se verían afectadas o que se realizan en este predio, repitiéndonos a lo ya señalado al respecto. Y en general, respecto de los distintos impactos y cómo fueron descartados por el proyecto, me remito a lo ya expuesto en nuestro informe. Ahora bien, otra alegación que se realiza en el marco de esta reclamación dice relación con las reuniones del artículo 86 del reglamento del CIA, las que no pudieron realizarse con la comunidad Eugenio Araya Huiliñir. Sin embargo, el servicio se reunió con la Asociación Indígena Renaico para efectos de levantar la información sobre las comunidades indígenas del sector y dar cumplimiento al objetivo que tiene esta disposición, el cual es poder relevar información que permita determinar la necesidad de aplicar un término anticipado a la evaluación del proyecto. En este sentido, y sobre la base de la revisión inicial de la Declaración de Impacto Ambiental, el pronunciamiento de CONADI al respecto, no se verificó la falta de información relevante y esencial que permitiesen sustentar un término anticipado en la evaluación ambiental del proyecto. Que no es efectivo que hubiese acá, que se quisiera marginar o discriminar arbitrariamente a la comunidad, como se acusa en la reclamación, porque el servicio intentó reunirse con ella, pese a que esto no fue posible, y sin perjuicio de que no existe registro de esto, no hay un incumplimiento propiamente tal de la norma, ya que el servicio se reúne con otra comunidad y además, con la información recabada, es posible determinar que el proyecto no adolece de falta de información relevante y esencial. Si bien su señoría ilustre podría estimar que esto constituiría un vicio, debemos hacer presente que este no posee la entidad de invalidar el procedimiento, ya que el proyecto no adoleció de falta de información relevante y esencial, toda vez que se descartaron todos los impactos del artículo 11 de la ley 19.300, remitiéndonos en relación a esta argumentación a todo lo expuesto en nuestro informe. Para ir cerrando un poco mis alegatos, y quería referirme a la supuesta infracción o a la supuesta vulneración del artículo 96 del reglamento del sistema de evaluación ambiental, ya que señalan que era procedente una apertura o una reapertura de un procedimiento de participación ciudadana debido a las modificaciones que habría sufrido el proyecto en el transcurso de su evaluación. La verdad que esto no era procedente porque no procedían los requisitos legales para abrir un nuevo procedimiento de participación ciudadana. En general, en la práctica habitual de los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, estos van sufriendo ciertas modificaciones y ajustes que permiten, en el fondo, descartar los impactos o aminorar esto. Por tanto, y en el marco de estas modificaciones, el proyecto reduce la cantidad de aerogeneradores y optimiza la potencia de esto. La verdad que sí, inicialmente se presentaron 11 aerogeneradores con una potencia nominal de 3,6, luego se reduce a 7 aerogeneradores, por tanto disminuye el área de intervención del proyecto, y si bien se aumenta la potencia, se mantiene la potencia total del proyecto, con el cual se mantienen los mismos términos, ya que se disminuyen 2 aerogeneradores, se eliminan estos 3,6 megawatts que producirían, y por otra parte se aumenta la potencia del resto de los aerogeneradores. Por tanto, no parece ser una modificación sustantiva en los términos de las partes y obras del proyecto, porque simplemente se eliminan 2, y no hay un aumento tampoco de la potencia. No hay una modificación acá de los impactos del proyecto, por el contrario, se reducen, por cual no era procedente, no se cumplen las causales de procedencia de una reapertura de participación ciudadana. Por último, quisiera señalar que en relación a la cohesión social que se aludió en la relación,
Y en los alegatos y en la reclamación de la contraparte, hace presente que este lineamiento es de la Estrategia de Desarrollo Regional de la región y no del Plan de Desarrollo Comunal de la Comuna de Renaico, por lo que no existe ninguna ilegalidad al respecto de los términos señalados por la reclamante. Que para terminar mi alegato, quisiera reiterar que la reclamante no ha explicado de manera clara en qué consistiría el actuar ilegal del CEA ni de la Comisión de Evaluación, infracción que es necesaria para que proceda la potestad invalidatoria de la Administración, cuestionando más bien el análisis de mérito de la evaluación que excede la revisión de legalidad que corresponde a propósito de una invalidación. Que en mérito de lo expuesto solicito a su señoría ilustre el rechazo de la presente reclamación administrativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por concluido el alegato de la parte reclamada por el tercero coadyuvante. Señor Diego Maldonado, sus 30 minutos para alegar. Buenos días, hermano. Buenos días, su señoría ilustre. En honor al tiempo de todos y a lo que ya se ha dicho hoy, si bien me anuncié por el tiempo de 30 minutos, mi alegato va a ser mucho más breve. Acerca de las materias técnicas relativas al procedimiento de evaluación ambiental, y ya han sido muy bien expuestas tanto en la relación como en la intervención de la reclamada, por lo tanto me voy a referir solo someramente a ello. Desde ya hago presente que también remitiéndome a la intervención de esta parte como tercero coadyuvante y al informe evacuado por el Servicio de Evaluación Ambiental, han sido correctas y técnicamente descartados todos los impactos previstos en el artículo 11, letras C, D, E y F del artículo 11 de la ley 19.300, por lo tanto, basta a ese respecto esta referencia. Sí me voy a referir a las alegaciones vertidas en esta instancia por la reclamante en relación a algunos aspectos de este procedimiento de evaluación. Se ha dicho por la reclamante que en el mes de enero del año 2016, la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena evacuó un informe o evacuó una observación por la cual se ponía en entredicho los efectos que pudiera tener este proyecto en relación a su representada. Y efectivamente, el día 27 de enero de 2016, la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena expone que la comunidad de Eugenio Araya Huiliñir se encuentra a 2,5 kilómetros aproximadamente del proyecto en dirección noreste y que se solicita hacer una modelación acerca del impacto visual que pudiera tener el emplazamiento de este proyecto. Así las cosas, sus señorías, es que, y esto es lo que omite la reclamante en su alegato, es que como respuesta en la adenda número 1 de este proyecto, presentada el 18 de julio del año 2017, mi representada responde a esta solicitud, a esta observación de la CONADI. Y me permito, o solicito permiso a su señoría para leer lo pertinente. En la respuesta I-26 de la adenda número 1, se indica que en relación a esta observación, se toman fotografías de teleubicación de la comunidad, de la cual se obtiene una mayor visibilidad del proyecto para realizar la modelación. Es la peor condición posible en relación a la obstrucción visual que pudiera observarse desde el proyecto. Se realiza un fotomontaje, su señoría ilustre, y se acompaña el resultado de dicho fotomontaje. Es decir, que da cuenta de que no existiría una mayor obstrucción o alteración visual del horizonte desde el desplazamiento de los predios de la comunidad Eugenio Araya Huiliñir, considerando obviamente la peor proyección posible. Y esto también es lo que omite la parte contraria, es que la CONADI se hace cargo de esta presentación, de esta respuesta vertida por mi representada en la adenda en su oficio 484-2017, de 2 de agosto de 2017, que también me permito leer, su señoría, en que la CONADI responde que el titular da respuesta satisfactoria a las observaciones planteadas el 27 de enero de 2016. Y aquí esto es lo importante, su señoría. El servicio no puede dejar de observar que ante la ausencia de una ley específica que regule la instalación de parques eólicos, se debe ir generando la necesidad de incorporar un parámetro de distancia de un aerogenerador a viviendas habitadas,
que debiera ser como mínimo de 500 metros, previendo no solo el cumplimiento de la norma de ruido o el eventual colapso de un aerogenerador, sino el efecto sinérgico de los parques que se pretenden instalar. Entonces, ¿qué nos llama la atención de esta respuesta de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena? Que la observación dice relación con el eventual impacto provocado por el desplome de uno de estos aerogeneradores sobre una vivienda. No dice relación con el respeto o protección de intereses de comunidades indígenas, de pueblos indígenas o en particular de la comunidad mapuche. Por lo tanto, entendemos que el emplazamiento del parque desde ya cuenta con toda la anuencia técnica de la CONADI en su correspondiente competencia. Y así, su señoría, es que este impacto resulta desde ya descartado. Por otro lado, su señoría, se ha hablado aquí y en la declaración, en la reclamación y en este alegato, de que la comunidad Eugenio Araya Huiliñir no habría intervenido en el procedimiento de participación ciudadana por haber estado indebidamente o por haber sido, para usar los términos de la contraria, marginada de forma discriminatoria. Ahora, en este proyecto fue objeto de un procedimiento de participación ciudadana, el cual se llevó a efectos entre los días 8 de marzo de 2016 y 5 de abril de 2016, para el cual se realizaron las publicaciones radiales respectivas en los días 2, 3, 4, 5 y 8, todos de febrero del año 2016. Existía, y además de una publicación en el Diario Oficial, el día 1 de febrero de 2016. Por lo tanto, existía y mi representada cumplió y el proyecto cumplió con las exigencias de publicidad dispuestas tanto por la ley 19.300 como por el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y tampoco puedo dejar de señalar, su señoría, una incoherencia en que incurre la reclamante, porque en su reclamación señala que la comunidad Eugenio Araya Huiliñir habría sido marginada por el Servicio de Evaluación Ambiental de todo el procedimiento de participación ciudadana, pero acá señala que esta marginación que no habría tal marginación, sino que ellos no habrían participado porque tuvieron un conocimiento impreciso o defectuoso o tardío del procedimiento de participación ciudadana. Incoherencia entendemos que resta seriedad en este punto a la reclamación, sin perjuicio de que, como bien expone la reclamada directa, el Servicio de Evaluación Ambiental, la comunidad Eugenio Araya Huiliñir sí fue contactada por el servicio y sí ellos optaron por marginarse, tal como se expone en el informe evacuado por el Servicio de Evaluación Ambiental. También, su señoría, se ha expuesto que debió, y que como uno de los vicios de este procedimiento de evaluación ambiental, que en términos expuestos por la reclamante, no se habría abierto un nuevo procedimiento de evaluación ambiental una vez evacuada la adenda número 2 del proyecto. Pero, sin embargo, su señoría, esta alegación también debe ser rechazada, y ello porque, de acuerdo al artículo 96 y siguientes del reglamento del servicio del sistema de evaluación ambiental, para realizarse un nuevo procedimiento de participación ciudadana, el presupuesto legal es que el proyecto resulte sustantivamente modificado, que hay una modificación sustantiva del proyecto a partir de las adendas y observaciones tanto de los organismos sectoriales como de las personas naturales o jurídicas que soliciten el PAC. En este caso, su señoría, a partir del proyecto, y esto nuevamente concordamos en este sentido con la reclamada, es un hecho que ocurre en la práctica, que los proyectos, por la duración de los procedimientos de evaluación ambiental, tienden a sufrir modificaciones, ya sea para atender a las observaciones realizadas durante el proyecto, como para realizar un eficiente o para
adaptarse a normas propias de eficiencia del respectivo proyecto. Y en este sentido es que mi representado sí modificó el proyecto, pero esta modificación no fue sustantiva. A partir de la adenda número 1, se redujo el número de aerogeneradores en 2, de 11 aerogeneradores proyectados se redujeron a 9, y para hacer frente a esta baja en el número de aerogeneradores, se modificó también la potencia nominal de cada uno de ellos, la que aumentó de 3,6 megawatts a 4,2 megawatts. Es decir, la potencia general total del proyecto no se vio sustantivamente afectada y por lo mismo no fue necesario un nuevo procedimiento de evaluación ambiental por no cumplirse con el presupuesto legal. Ahora, en cuanto a la alegación de la inexistencia de un procedimiento de consulta indígena, entendemos que esto, y en este sentido también concordamos con la reclamada, es que tampoco se cumplen con los parámetros previstos tanto en el reglamento sobre el servicio del sistema de evaluación ambiental, en cuanto a que, y sobre el reglamento de procedimientos de consulta indígena, y por supuesto, porque ya dado que no existiría una afectación directa, que es el parámetro que establecen estos instrumentos nacionales e internacionales, de una comunidad, de un pueblo indígena en su calidad de tal. Y aquí también me detengo, su señoría, en que se alega como el supuesto interés de la comunidad Eugenio Araya Huiliñir, el hecho de que el proyecto se emplazaría a una distancia similar a 800 metros de estos predios recientemente adquiridos en el año 2016 y en el año 2018, que son el lote B y el lote B1, resultantes de la subdivisión del Fundo Santa Olga. De acuerdo a los documentos acompañados por la reclamada a su informe, se habían adquirido uno en el año 2016 y el otro en el año 2018, ambos predios en los cuales no se desarrolla ningún tipo de actividad indígena y que, por cierto, la reclamante tampoco expone qué tipo de actividad ancestral o cultural o de manifestación cultural se desarrolla en dichos predios. Por el contrario, su señoría, de acuerdo a lo que se ha expuesto tanto en el procedimiento de calificación ambiental como en el procedimiento administrativo de invalidación y luego en esta instancia judicial, sí se ha determinado que existen áreas de interés cultural de la cultura mapuche en las cercanías del proyecto, pero ¿dónde están estas áreas? Y según lo que se lee de la resolución de calificación ambiental y lo que se puede establecer y lo que se expone en esta instancia, ellos serían dos. El primero, la escuela Tolpan, que se ubica en dirección, ambos se ubican en dirección noroeste del proyecto. El primero es la escuela Tolpan, que se ubica a una distancia de 4,218 kilómetros. Y el segundo es el sitio de Piedra Chancura, que se ubica a 10 kilómetros, 10,353 kilómetros del emplazamiento del proyecto. Por lo tanto, siendo estos los únicos dos espacios donde se desarrollan actividades de interés cultural para la reclamada, efectivamente podemos establecer que ya de la mera mención de la distancia a la que se ubican no existe una afectación directa de la cultura mapuche en cuanto tal. En este sentido, su señoría, quisiera exhibir un documento que esta parte acompañó el día de ayer, que se tuvo por acompañado y que la contraria no puede sino conocer, que es el título de merced de fecha 6 de abril del año 1922, otorgado a don Eugenio Araya Huiliñir. No sé si lo están viendo todo. ¿Me pueden confirmar que lo ven? Ahora sí lo estamos viendo. Señoría, este es una copia del título de merced otorgado a don Eugenio Araya Huiliñir con fecha 6 de abril de 1922. Primero llama la atención un croquis. Consta el nombre de don Eugenio Araya, hay un croquis del río Vergara y una flecha
un icono que da cuenta del lugar donde se emplaza este título, esta merced. Y lo primero que llama la atención del plano es que esto se ubica en la ribera oeste del río Vergara, en la ribera opuesta a aquella donde se ubica el proyecto Parque Eólico Vergara. Estas sí son las tierras de interés ancestral para la comunidad Eugenio Araya Huiliñir. Estas son, no el predio lote B del Fondo Santa Olga. Y nuevamente a continuación, en el texto del título de merced constan los linderos de este título de merced, en el lugar denominado Tolpan, y se indica que como el lindero este el límite este del título de merced es el río Vergara. Es decir, su señoría ilustrísima, su señoría ilustre, tanto ya sea por el emplazamiento como por la distancia de este emplazamiento de las tierras de interés ancestral para la comunidad Eugenio Araya Huiliñir, es que se puede descartar cualquier afectación directa a los intereses culturales de dicha comunidad, lo que permite primero descartar los presupuestos los impactos previstos en las letras C, D, E y F del artículo 11 de la ley 19.300 como la procedencia en este caso de un procedimiento de consulta indígena. Que pudiera afectar que pudiera envolver a la comunidad Eugenio Araya Huiliñir. Así, su señoría, habiéndose descartado tanto por los efectos previstos y acusados por la reclamante, y habiéndose descartado también la procedencia tanto de un procedimiento de consulta indígena como de un nuevo procedimiento de participación ciudadana, es que esta parte estima que el proyecto ha sido debidamente calificado en su dimensión ambiental, y por lo mismo deberá rechazarse en todas sus partes la reclamación y la invalidación administrativa interpuesta por la comunidad Eugenio Araya Huiliñir. Con eso, su señoría ilustre, concluye mi alegación en esta instancia, solicitando desde ya sea rechazada la reclamación interpuesta por la comunidad Eugenio Araya Huiliñir con expresa condenación en costa. Muchas gracias. Damos por concluido el alegato del tercero coadyuvante, titular del proyecto. A continuación, doy la posibilidad a las partes para que puedan efectuar rectificaciones de hecho. Recuerden que son solamente rectificaciones sobre algún punto de hecho que hayan realizado dentro de sus alegaciones, no son contraargumentaciones ni tampoco pueden estar referidos a puntos jurídicos. Abogada Paula Villegas, ¿alguna rectificación de hecho? Señor presidente, sí, brevemente, solo hacer presente que esta parte en sus alegaciones utilizó el calificativo de tardío conocimiento del proyecto y no, como ha señalado mi distinguido contradictor en su alegato, de defectuoso, que varía la concepción de cómo mi representada tomó conocimiento efectivamente de la evaluación misma del proyecto y específicamente se dijo del PAC. Eso es todo, señor presidente. Perfecto, muchas gracias. Por la reclamada, abogada Stephanie Sáez. No, su señoría, no tengo rectificación. Perfecto, gracias. Por el tercero coadyuvante, señor Diego Maldonado. Señoría, efectivamente se empleó la palabra tardío, así que sí reconozco eso a la reclamante. En lo demás no tengo más observaciones. Perfecto, muchas gracias. Conformidad a lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal puede formular preguntas a los señores abogados en relación a algunos puntos de hecho, de derecho que hayan efectuado en sus respectivas alegaciones. Ministro Retamal. Ministro Hunter, no tengo preguntas sobre el particular. Muchas gracias, ministra Villalobos. Tampoco hay preguntas por esta parte, señor presidente. Muchas gracias. Yo tampoco tengo preguntas, por lo tanto, siendo las 10:55, damos por concluida la vista de la causa. Agradezco su comparecencia y que tengan una buena jornada. Tengan todos buenos días. Muchas gracias, señoría. Que tengan buen día. Muchas gracias, buenos días. Chao. José nos invita.